En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del jueves de la 17ª semana del tiempo ordinario. Hoy también es agosto 1. La Iglesia celebra la memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. La primera lectura, tomada del libro de Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Palabra que fue dirigida a Jeremías de parte del Señor. Levántate y baja a casa del alfarero. Allí te comunicaré mis palabras. Bajé a casa del alfarero y lo encontré haciendo un trabajo en el torno. Cuando se estropeaba en manos del alfarero la vasija de barro que estaba haciendo, volvía a hacer otra vasija, según le parecía bien hacer al alfarero. La palabra del Señor se dirigió a mí diciendo: ¿Es que no puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, como este alfarero? Oráculo del Señor. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Bendito sea Dios. Pues no sé si ustedes han escuchado ese canto que a veces lo cantan en la iglesia, en momentos de comunión y tal, en el tiempo de la Sagrada Comunión, donde dice: yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Suele cantarse, recuerdo en mi parroquia cuando estaba creciendo, allá en Ponce, Puerto Rico. Habían tres cantos. Uno era: gracias quiero darte por amarme. Luego el otro decía, no recuerdo el otro, y el tercero era este, del alfarero. Pero nunca había leído, sabía que era un tema bíblico, pero nunca había leído de dónde. Pues bendito sea Dios que lo acabamos de leer aquí. Y percibo un matiz algo diferente al canto. El canto pues me gusta, es muy bonito. El alma le está pidiendo al Señor que pues mira qué mal estoy, mira lo mal que he hecho, mira cómo estoy de roto y de feo y de malo, hazme nuevamente. Así va el canto. Pero aquí lo que acabamos de leer pues es el Señor
el que dice que Él tiene el deseo de comportarse con nosotros como el alfarero, con sus vasos, con el barro. Dice aquí el Señor, es que no puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, como este alfarero. Y esto era lo que estaba haciendo el alfarero. Cuando se estropeaba en manos del alfarero la vasija de barro que estaba haciendo, volvía a ser otra vasija, según le parecía bien hacer al alfarero. Aquí, en vez de como sugiere el canto, que es el alma pidiéndole a Dios, rómpeme y hazme de nuevo, aquí la palabra de Dios nos dice que es que el alfarero que está haciéndonos, nos está formando, nos está moldeando como Él quiere, pues nos rompemos y el Señor vuelve y empieza y sigue. Es obra de Dios de principio a fin. Solo Dios es bueno. Cualquier bondad, cualquier cosa bonita, buena que tengamos en nosotros, viene de Dios. Porque lo primero que viene de Dios que tenemos es la existencia. Si Dios no nos hubiese creado, no existiéramos. Si tú y yo existimos, si somos, es porque aquel que es en sí mismo, aquel cuyo nombre es el que es, pronunciado en primera persona, pero no lo voy a hacer porque solo Él puede pronunciarlo en primera persona. Tú y yo hacemos referencia y decimos el que es, pero Dios lo dice en primera persona. Pues Él que es la existencia infinita, Él que existe por sí mismo, nos hace partícipes de su existencia creándonos. Así que lo primero bueno y bonito que tenemos en nosotros es que existimos, somos alguien. En vez de nada, somos alguien. Y somos alguien, somos algo porque existimos, somos alguien porque somos espíritu, somos seres espirituales, a imagen de Dios. Así que lo primero que bonito y bueno que tenemos en nosotros es que existimos. Luego el Señor, si eres bautizado, pues te ha hecho hijo de Dios o hija de Dios, y eso es un bien mucho mayor. Y luego el Señor, a través de su palabra, de la enseñanza de la Santa Iglesia Católica, del catecismo, de los sacramentos que producen gracia por sí mismos, sacramentos instituidos por Jesucristo nuestro Señor, que son signos eficaces de su gracia. Con todas esas cosas, con la dirección espiritual, con la lectura espiritual de los santos, con las circunstancias y problemas de la vida, con los consuelos de la vida, con todo eso, el Señor nos va formando en obras de arte. Nos va formando en seres muy hermosos. Somos la obra de Dios. Y a medida que nos dejamos formar por Él, pues Él es capaz de hacer una obra de arte de ti y de mí. Y en la medida que nos rebelamos y decimos no y queremos hacer nuestra voluntad en vez de la de Él, pues nos rompemos y nos hacemos algo que no sirve para nada. Porque imagínense, un vaso que se rompe, pues no sirve para nada, porque el propósito del vaso es contener cosas dentro. Y si está roto, pues no puede contener nada dentro excepto el aire. Pero para eso no necesitamos un vaso.
pero para los líquidos sí, el agua, el café, el jugo o zumo, como le llaman en otros lugares. Pues el Señor que nos ama, nos crea siendo nada y una vez nos crea, nos quiere hacer estas obras, esta obra maestra, esta obra de arte, y nosotros nos rebelamos, nos rompemos, pues el Señor quiere volver a hacernos. No se da por vencido, no nos abandona, no tira la toalla con nosotros. Y claro, ese proceso duele, pero es por amor. Por eso pregunta aquí el Señor, ¿es que no puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, como este alfarero? Hay que ver que el Señor formó a Israel, lo llamó de Ur, porque los hebreos son los hijos de Abraham. Luego los formó y cuando fueron cautivos en Egipto, los llamó de Egipto, les dio su ley, le dio los sacramentos de la antigua alianza en preparación a los sacramentos de la nueva alianza. Le fue guiando, alimentando por el desierto con el maná y con las codornices, porque se quejaron que este pan no sabe a nada. Pues le dio pan en la mañana y carne en la tarde. Los trató muy bien, humanamente, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Los protegía, los defendía de otros pueblos mayores que ellos que estaban conviviendo en el desierto con ellos, y el Señor los protegió de las bestias del campo, los protegió. Cuando los castigó con las serpientes, los protegió de las serpientes también. Pero una y otra vez el pueblo de Israel se rebelaba, se rompía, no se dejaba formar. Y el Señor pues los agarraba otra vez y los volvía a formar. Y ese proceso duele. En nuestra vida tenemos sufrimientos que no entendemos muchas veces. Nuestra naturaleza caída y al mismo tiempo nuestra naturaleza que fue creada no para el sufrimiento, sino para el gozo. Pero ese gozo se obtiene en unión con Cristo, en unión con Dios hecho hombre. Pero hasta que llegue ese momento, pues tenemos que pasar por el sufrimiento, tenemos que ser formados en estas obras de arte que quiere el Señor formar contigo y conmigo y con cada uno de los bautizados. Pues ese proceso duele. Y si pecamos y nos rompemos, pues duele más, porque entonces tiene que volver a empezar de cero el Señor con nosotros. Así que no nos quejemos. Aunque no entendamos por qué estamos pasando por el sufrimiento que estemos pasando, pues Dios sí sabe por qué estamos pasando por eso. Confiar en Él. Si estoy sufriendo y estoy pasándolo mal y estoy teniendo sequedad en la vida espiritual y desolación y todo eso, lo primero que recomiendan los santos es observar qué estoy haciendo que está mal. He dejado tal vez de recibir el sacramento a diario, he dejado de rezar mi rosario, he dejado de hacer mi lectura espiritual, he dejado de hacer mortificación y sacrificio. ¿De dónde me viene este sufrimiento, esta sequedad? Primero, ver si es que estoy dejando de hacer algo que debo estar haciendo. Y supongamos que esté haciéndolo todo, lo que en el plan de mi plan de vida, la oración, los sacramentos, el sacrificio, y todavía tenga esa sequedad. Bueno, pues también aceptarla, porque el Señor o lo hace para corregirnos, o lo hace para darnos más gracia, o lo hace para hacer reparación de pecados del pasado,
que hemos cometido. Y el Señor, ¿por qué no? Pues también lo hace para hacer reparación de pecados de otras personas. Recordemos que después de todo, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a rezar en plural. Cuando tú y yo rezamos el Padre Nuestro, estamos intercediendo por nuestros hermanos. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Así que no protestemos si estamos pasando por sufrimiento, porque es por algo bueno. El Señor quiere hacer de ti y de mí una obra de arte. Y eso cuesta. Y cuesta más y es más doloroso si me rompo. Así que romper con el pecado es con lo que hay que romper, no romper nuestra vida con el pecado. Si cometo pecado, rompo la obra de arte que Dios está haciendo en mí. Es con el pecado que debo romper, que debo separarme del pecado y no dejar que el pecado rompa lo que Dios está haciendo conmigo. Es Él el que hace a los santos. Y si tú y yo llegamos a ser santos, pues es nuestra vocación, porque nada manchado entra en el cielo y el cielo está lleno de santos y queremos ir al cielo, pues tenemos que ser santos. Pero es el Señor el que nos hace si nos dejamos, si cooperamos con su gracia. El Salmo, este pedacito está tomado del Salmo 145. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso el que espera en el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista. Dichoso el que espera en el Señor. No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal, que no puede salvarte. Pues cuando mueren se convierten en polvo y ese mismo día se acaban sus proyectos. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Dichoso el que espera en el Señor. Bendito sea Dios, pues como toda obra maestra, no se hace de una vez. No se hace ahí, así al garete o a lo loco, no. Toda obra maestra lleva su tiempo, lleva su dedicación, su esfuerzo, su arte. Y si el Señor está haciendo de ti y de mí, quiere hacer de ti y de mí una obra maestra, pues toma tiempo. Esto de la santidad no es un fast food, no es una comida inmediata, no, toma su tiempo. Pero Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, pues hasta que Dios quiera, seguir luchando, seguir batallando contra nuestros tres enemigos, el diablo, el mundo y la carne, o hasta que muramos, o hasta que regrese el Señor, lo que ocurra primero. ¿Y cuánto tiempo eso va a durar? Pues lo que el Señor quiera. Nuestro trabajo es esperar y confiar en Él, porque Él es veraz y Él es fiel a su palabra, y lo que Él dice lo cumple, y lo que promete lo cumple, porque el Señor es fiel. Esperar en el Señor. Alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor toda mi vida, con ganas y sin ganas, porque el Señor se merece nuestra alabanza, porque Él es digno de ser amado, Él es digno de ser alabado, Él se lo merece. Y mi obligación, por justicia, es alabarlo
y amarlo. Con ganas y sin ganas, queriendo y no queriendo, con sueño y sin sueño, con hambre o sin hambre. Porque no es por mí, no soy yo, es Él. Él es digno de alabanza, Él es digno de amor, Él es digno de que yo le entregue todo. Porque Él se lo merece, Él es Dios. Nos creó de una manera tan misteriosa que mientras más le damos a Dios lo que le pertenece, la gloria, el honor, la honra, el amor, pues más felices somos, porque nos hizo para que hiciéramos eso. Y mientras estamos a este lado de la eternidad, pues por el pecado, pues tenemos que sufrir, pero no fuimos creados para el sufrimiento. Esto del sufrimiento es pasajero. Siempre y cuando no muramos en pecado mortal, que ahí es el único momento en que el sufrimiento se hace eterno, en el infierno. Pero de lo contrario, en nuestro camino al cielo, el sufrimiento es temporal. Aguantar, ofrecerlo, esperar en el Señor y confiar que llegará el momento en que ya no habrá sufrimiento. No habrá lágrimas, como dice el libro del Apocalipsis, no habrá llanto, no habrá gritos, no habrá muerte. Pero esperar en el Señor y confiar en Él. El Santo Evangelio, tomado de San Mateo capítulo 13, versículos del 47 al 53. Asimismo, el reino de los cielos es como una red barredera que se echa en el mar y recoge toda clase de cosas. Y cuando está llena, la arrastran a la orilla y se sientan para echar lo bueno en cestos y lo malo tirarlo fuera. Así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos y los arrojarán al horno del fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Sí, le respondieron. Él les dijo: por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos es como un hombre amo de su casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Cuando terminó Jesús estas parábolas, se marchó de allí. Bendito sea Dios. Pues aquí el Señor nos está recordando en el Evangelio el mismo tema de todas las Escrituras. El tema de que el gozo eterno para el que fuimos creados será al final. Que aquí, mientras vamos por el camino de la vida, pues sí, tenemos días de consuelo, días de desolación, días de alegría, días tristes, días de prueba, días de paz. Pero al final no va a haber las dos, solo va a haber una. Eso a nivel individual. A nivel social, pues los que queremos seguir a Cristo y serle fiel en todo, pues convivimos con personas que no quieren serle fiel a Cristo, con personas que incluso odian a Cristo. Y a veces convivimos con personas así y que nos hace la vida de cuadritos y nos pone muchos obstáculos y nos hacen sufrir y tenemos que aguantar y esperar en el Señor. Pues sí, pues lo hacemos, está bien. Bienaventurados los justos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, nos enseña el Señor en una de las bienaventuranzas. Pues igual aquí vemos cómo personas abusan de otros, a veces abusan de nosotros, nos tratan mal, nos insultan, nos humillan. Personas que
pues que no tienen a Dios en su corazón, pues está bien, eso no es eterno, ya el Señor se encargará. Yo no soy el vengador, el Señor es el vengador. Dice el Señor, la venganza es mía. Si alguien me hace mal, no debo yo tratar de hacerle mal a esa persona. El Señor nos dice en el Evangelio, pidan por los que los persiguen, rogad por los que los persiguen. Eso es nuestro trabajo. Pedir por quienes nos tratan mal para que se conviertan y se salven. Pedir por quienes nos odian. Pedir por quienes odian a Cristo. Pero no es nuestro lugar si alguien nos hace mal, pagarle con la misma moneda. No, eso no es lo que nos dice Cristo que hagamos. Nos dice, si alguien te da en una mejilla, pues muéstrale la otra. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Pero es que no hay justicia, sí la hay, porque el Señor, que es infinitamente misericordioso, también es infinitamente justo. Así que claro que hay justicia, pero, como dice el Salmo, esperar en el Señor. Que el Señor pues vuelve y reempieza con nosotros y con los demás, las veces que haga falta. Y es para beneficio nuestro que estamos rodeados de personas muchas veces que nos hacen la vida difícil. Pero está bien, recordemos, el Señor está haciendo una obra de arte con nosotros. Y nos está formando, moldeando. Y eso duele. Y el Señor a veces pues nos da el dolor directamente, a veces a través de otras personas, pero esperar en el Señor es lo que nos toca. Y confiar, al final todo se resolverá. El Señor separará a aquellos que lo han rechazado, los va a separar de aquellos que lo han aceptado. Unos irán al castigo eterno y otros irán al premio eterno. Procurad estar siempre en la gracia de Dios, y el que no lo esté, pues vaya a confesarse para estar en la gracia de Dios y esperarlo, esperar y aguantar. Y aquí esta última parte que dice, por eso un escriba instruido en el reino de los cielos es como un hombre amo de su casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Pues si no han tenido la oportunidad de ver las demás series que tengo en el canal, tengo la serie de Catecismo para Adultos, la serie de Gálatas 3:28, la serie de Los Hijos de la Alianza, unas cuantas series, pues procuro mostrar la conexión verdadera que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque recordemos que ambos son palabra de Dios. La Biblia no es solamente el Nuevo Testamento, la Biblia no es solamente el Antiguo Testamento, la Biblia son los dos. Y el Señor nos enseña con los dos. Así que sí les invito que si no han visto los videos de otras series, que lo hagan, pues procuro tanto como pueda dar a conocer esta maravillosa verdad, que los dos testamentos vienen de Dios. No es que, pues el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel que castigaba. No. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Porque el Dios de Jesucristo es el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Y Jesucristo es hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Isaac y ¿cuál era el otro? Abraham, Isaac y Jacob. Sí. Así que no, hay una continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Una continuidad maravillosa porque es obra de Dios. En fin, que esto ya sería otro tema y no quiero
en comenzar con un tema nuevo. Que el Señor tenga piedad de nosotros, que el Señor tenga piedad de nuestros prójimos, tanto los que nos aman como los que no nos aman, que el Señor tenga piedad de todos. Y aguantemos, y con Cristo se puede. Vayamos a misa diario. Me sorprende, estoy sorprendido del número de católicos devotos que solamente van a misa los domingos. Yo no entiendo eso. Eso es como decir, pues yo voy a comer los domingos nada más. Pero vaya, no. Los primeros cristianos, que en su mayoría fueron hebreos católicos hasta que comenzaron a entrar los gentiles, pues desde entonces, a diario, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se reunían para las oraciones, para la fracción del pan, que es la Eucaristía, para los salmos, a diario. Eso es cuestión de a diario. Así como en el Antiguo Testamento había sacrificio diario, 2 veces, por cierto, en la mañana y en la tarde, pues nosotros en la iglesia tenemos las oraciones de la mañana, las oraciones de la tarde, el sacrificio vivo y eterno, la Sagrada Eucaristía todos los días. En fin, ánimo, que sin Cristo no se puede, pero con Cristo sí se puede. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día y espero encontrarlos algún día, si no aquí, pues en el cielo. Maranatha, 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 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.